Bueno, hola, ¿cómo están a todos? Quiero hacer una pequeña explicación de la guía de este periodo. Este periodo tienen que elaborar uno a uno desde sus casas, eh, porque la idea es seguir con el proyecto reorientando el rumbo. La primera recomendación, lean muy bien la guía, tengan muy presente cómo van a entregar la tarea. En este momento nos hemos unido los profesores de biología con los profesores de química. Hemos construido una sola guía, pero hay unas sesiones, es decir, que las actividades de biología son para entregármelas y las actividades de química son para entregárselas a quien les dicte química. Durante este periodo se construyeron unos correos institucionales para los estudiantes y para los profesores. Es decir, que ya no tendrán que enviarme el correo, la tarea al correo tareas profelina, sino que ahora van a enviar la tarea de la siguiente manera. Van a tomar, paso uno, van a tomar las evidencias y van a convertir todas esas fotografías en un solo documento en PDF. ¿Sí? El segundo paso es que usted va a usar su correo institucional y donde dice asunto va a marcar muy bien el trabajo, grado, área, apellidos y nombres y el número de la actividad. Y por último lo voy a enviar a mi correo institucional que es lpdaza@iejorgegaitan.edu.co. Continuamos entonces con la guía, van a encontrar un material de apoyo que es donde hacemos como un pequeño repaso sobre las aplicaciones de la microbiología, eh, un pequeño repaso sobre las áreas de la microbiología y por último les presentamos la metodología para empezar a elaborar el compostaje desde casa, ¿sí? Cuando, a medida que ustedes vayan elaborando este compost, deben tomar apuntes de las evidencias y de los registros que lleven durante el proceso, ¿cierto? Listos. Los chicos que no tengan conectividad tendrán que ir tomando estos apuntes en sus cuadernos y los chicos que sí tengan conectividad van a poder usar la plataforma Moodle, ¿sí? Como lo venían haciendo desde el periodo pasado. Entonces, vamos a iniciar con la presentación. Ustedes tengan presente cómo vamos a empezar a elaborar nuestro abono. Realmente sí, el compostaje es algo increíble, es algo muy sencillo de elaborar. Vamos a ver este pequeño video sobre hijito, haz la composta. En este video ustedes van a poder observar que para elaborar un compostaje se necesitan materiales muy sencillos, ¿sí? Que los encontramos desde nuestras casas. Esta es una caja que lo puede encontrar en un fruver, es una caja donde se transportan frutas. Usted también puede usar cualquier tipo de recipiente. En este caso, pues estamos adicionando material vegetal, estamos adicionando residuos orgánicos, estamos adicionando tierra, esa tierra donde están los microorganismos, los que se encargan de la descomposición se llaman microorganismos eficientes. Esta tierra se le conoce como tierra abonada, mantillo, capote, ¿sí? por su color. Agua porque los microorganismos son seres vivos que necesitan oxígeno, necesitan comida y necesitan agua. ¿Sí? Si no tienen estos tres componentes, van a fracasar a la hora de descomponer los residuos orgánicos. Bueno, porque es increíble, el compostaje es increíble, pues porque nos permite estudiar más a fondo eh, la descomposición de los residuos. ¿Qué sirve para empezar a elaborar un abono? Nuestras cáscaras de fruta, el estiércol, ¿cierto? Usted puede usar
gallinasa, bovinaza, ¿cierto? Puede usar también porquinaza. Entonces, el registro, los restos de verdura también, las cáscaras de huevo, la hierba, el té, el café, las hojas, ¿qué no nos sirven? No nos sirven, por ejemplo, los vidrios, no nos sirven los huesos enteros, no nos sirve la carne, ni las grasas, ni los plásticos, ni las latas. Esos materiales no nos sirven para la elaboración del abono. Así que, por favor, no se les ocurra adicionarlos en la composta. ¿Cuál es el método Takakura? Este método Takakura es aquel que nos permite aprovechar absolutamente todos los residuos orgánicos que salen, en este caso, de nuestra cocina, ¿sí? Y aquí hay unas bacterias que se empiezan a comer todos esos sobros de comida que nosotros no nos podemos comer, esos restos de comida, y lo convierten, lo transforman en abono orgánico para nuestras plantas. Es todo un ciclo, ¿sí? Y ese compostaje se prepara a través de la construcción o elaboración de varias camas. Y en esas camas hay unas bacterias que se están reproduciendo por sí solas. Pero estas bacterias para reproducirse nuevamente necesitan de oxígeno, es decir, que necesitan de unos volteos, de un proceso de volteo, que es el que les va a dar la aireación. Necesita de agua, que es ese medio soluble, ¿sí? Ese medio soluble. Necesitan de alimento, ¿sí? Que son estos residuos que nosotros estamos depositando dentro de nuestra compostera. Recordemos que no se puede tirar en el compostaje, huesos, semillas duras, papeles, basura no orgánica. Puedo usar una caja de cartón, puedo usar una caja plástica perforada, puedo usar una caja organizada, una organizadora donde yo perfore algunos huecos para que haya el proceso de aireación, porque sin oxígeno esas bacterias no van a trabajar a la hora de descomponer esos residuos. O podemos hacer un hueco en la tierra. Lo importante de hacer el hueco en la tierra es que siempre tiene que estar cubierta, ¿sí? Porque, por ejemplo, si llueve bastante, hay exceso de humedad y hay pudrición. Y si hace demasiado sol, pues el abono va a estar seco y entonces van a aparecer una serie de problemas a la hora de descomponer. Es posible que puedan morir esas bacterias benéficas. Bueno, algo muy importante es que después de comprender mm, eh, el ejercicio de qué sirve y qué no sirve para la construcción y la elaboración del abono, ustedes en ese momento estén preparando una receta, que es una receta eh, que les va a permitir tener y cultivar unas bacterias, porque las bacterias son las protagonistas en este proceso de descomposición de los residuos. Entonces vamos a hacer esa receta, estos fermentos, para poder cultivar esas bacterias. Si hablamos, por ejemplo, ¿qué necesitamos para hacer? Yo puedo hacer dos tipos de fermentos. Puedo hacer un fermento dulce, que está acompañado por algo dulce, que es el azúcar, ¿cierto? O puedo hacer un fermento salado, que está acompañado con sal. En el fermento dulce, chicos, busquen una botella plástica, ¿sí? Esta fórmula que les voy a dar es una fórmula para trabajar con 2 litros de agua, ¿sí? Entonces van a necesitar 5 cucharadas de azúcar, si quieren pueden tomar esa medida. Si tienen yogur o tienen leche, ¿por qué? Porque en el yogur o en la leche van a encontrar algo que se llama microorganismos eficientes, o sea, son microorganismos expertos en la transformación, descomposición, ¿sí? De la materia. Pueden incluso adicionar levadura si tienen. También está el fermento salado, que el fermento salado van a necesitar, si van a utilizar un recipiente de 2 litros, pues entonces 2 litros de agua, sal, cáscaras de fruta, y si llegan a conseguir algún tipo de flores, lo pueden hacer. ¿Listo? Recomendación, dejen las botellas con la tapa apenas puesta por 3 días, ¿sí? Y pilas, no la vayan a cerrar completamente porque puede explotar, porque les recuerdo que hay un proceso de fermentación.
Entonces al taparla totalmente, puede explotar. Entonces debe incorporar estos líquidos. Ya después de 3 días, usted empieza a incorporar estos líquidos en la cama, donde usted ya tiene toda la mezcla de tierra, de residuos de cocina, de hojarasca. Usted va a adicionar estas bacterias para que estas bacterias vuelen a la hora de transformar esa materia orgánica. ¿Cómo van a hacer esa cama de bacterias? Van a usar primero la tierra de montaña, que es mantillo capote. Pueden también, incluso si no encuentran hojas secas, pueden buscar acerrín, ¿cierto? Y van haciendo capas, una capa sobre otra. Y lo dejan reposar sobre 3 días, así como aparece en esta imagen. Recomendación: debe estar protegida del sol, debe estar protegida de la lluvia. Y después de estas recomendaciones ya podemos empezar a depositar ahí nuestros residuos orgánicos. Puntos importantes. Hay que hacer una prueba de humedad. Usted va a tomar parte de este material, ¿sí? Tiene que adicionarle agua, como lo vimos en el video, no mucha agua, ni tampoco tan poquita agua. Para eso se hace la prueba de humedad, que se llama una prueba de puño. Usted toma la tierra, se toma su compostaje, lo va a apretar. Si usted ve que el agua sale en medio de los puños, ¿sí?, de los dedos, es porque hay bastante humedad. Cuando hay bastante humedad, se presta para que haya aparición de hongos y hay una pudrición del material y no nos sirve. Entonces, si puedo conseguir un poco más de tierra, un poco más de hojarasca, algo para que se transforme ese exceso de humedad. Esa es una manera, por ejemplo, de corregirlo. Si es demasiado húmeda, si está muy seca, ¿sí?, se desmorona, es porque la humedad es muy seca, tampoco nos sirve. La idea es, en el momento de apretar, que la humedad tenga un nivel correcto, ni muy seca ni muy húmeda. El proceso de oxigenación, porque los microorganismos necesitan tener aire suficiente, ¿cierto? Porque, ¿qué ocurre cuando no hay aire suficiente? Una prueba de que no hay aire suficiente en una compostera es que empiezan a haber malos olores. Es decir, usted no ha removido su compostera, usted tiene que estar removiéndola para que haya un proceso de oxigenación dentro del compostaje. La temperatura, por lo general, el compostaje genera muchísimo calor porque pues hay miles de microorganismos trabajando en él y eso hace que la temperatura aumente. Estamos hablando más o menos de temperaturas de 40 grados centígrados a 50 grados centígrados, que es un indicativo. Cuando usted se acerca a la compostera va a sentir bastante calor. Estamos hablando de temperaturas bastante altas, de 40 a 50, es decir, que es un indicador de que su compostera va por muy buen camino. Luego, ¿cuál sería ese uso diario que yo le daría a mi compostaje? Entonces, recomendación: pique muy bien esos pedacitos, esos residuos que salen de la cocina, ¿cierto? Porque si yo dejo trozos muy grandes, las bacterias se van a tardar mucho más en comérselos, mientras que si yo los pongo muy chiquiticos, pues las bacterias van a tardar menos en comérselos. ¿Sí? Es una clave importante a la hora de depositar los residuos. Deposite los desechos al compostaje, mezcle, por favor. Recuerden que hay que mezclarlo porque es la clave del proceso de oxigenación en la compostera. Cuando yo puedo utilizar el abono, siga depositando los desechos todos los días, al menos mínimo 2, máximo 3 veces por semana, lo que le salga de la cocina, ¿sí? Cuando ya la caja está llena, saque la mitad del compostaje, ¿sí?, para que pueda seguir haciendo más compostaje y llévelo hacia sus plantas, hacia las plantas que usted ya tiene.
¿sí? Ya recordemos que estamos en la segunda fase del proyecto Reorientando el Rumbo. Ustedes ya van a tener unas plantas muy bonitas, ya grandecitas, entonces ya pueden llevar ese abono para allá. Dejarlo reposar es otra opción, ¿sí? En otra caja de cartón y por 2 semanas esperen para poder ya usarlo. Aproximadamente ya en 2 semanas usted ya puede encontrar un abono. Si usted ha hecho prueba de humedad, si usted ha hecho aireación, ¿sí? Oxigenación al abono, si usted ha picado muy bien, ¿sí? Esos desechos en pedacitos para que los microorganismos los puedan descomponer rápido. Y en caso de que usted lo esté usando en las huertas, hay que colocarlo directamente pues sobre la tierra. Hay unas preguntas muy frecuentes. ¿Qué pasa si hay insectos? Entonces, en este caso, hay que poner el compostaje en una bolsa plástica, colóquelo bien sobre una superficie donde haya un techo, ¿sí? Eh, donde digamos que podamos ahuyentar gran parte de esos insectos que hacen daño. Yo recomiendo mucho el uso de la alelopatía, ¿sí? Pueden usar incluso plantas aromáticas en la zona donde usted está haciendo la compostera. Las plantas aromáticas tienen una acción repelente contra insectos y funciona muy bien. En caso de mal olor es porque, les decía en la anterior diapositiva, hay un exceso de humedad y eso hace que coja mal olor porque ahí empiezan a aparecer los hongos, empieza a haber pudrición, ¿sí? ¿Cuál es la solución? Pues puede adicionar más tierra, más hojas secas o acerrín. Esas pueden ser una solución, son soluciones. Si ya en este caso está muy seco, pues la solución si está seco es agregar agua, ¿sí? Hasta que alcance la humedad adecuada. Recuerden hacer la prueba de puño, ¿sí? Si usted siente que ya no produce calor, ya una recomendación, si usted tiene aceite de cocina que ya esté usado, se lo puede adicionar, ¿sí? O si tiene de pronto harina, como cuando uno va a hacer una mezcla de arepas, ¿cierto? Y empieza uno a medir la receta, uno lo que hace es adicionarle más harina. Usted puede usar aquí, en este caso, harina, puede usar incluso aceite usado para que de pronto logremos que los microorganismos estén a gusto, ¿sí? Haya una mayor reproducción también de esas mismas bacterias y se empieza a generar calor. Deje el compostaje. Si no lo va a usar, más o menos, si no lo va a usar por 3 o más días, ¿sí? Ese compostaje, lo importante es que deje el compostaje al sol para que se seque. Cuando usted vuelva a tirar desechos y vuelva a agregar agua de la llave, hasta que nuevamente el compostaje logre la humedad que se necesita, ¿sí? Bueno, ¿cómo conservar los residuos de la cocina y convertirlos en un abono orgánico? Vamos a ver entonces eh, vamos a ver un video. En este video vamos a conocer parte del método Takakura. Hola, me llamo Marcelo Armijos y soy mediador pedagógico del Fondo para la Protección del Agua FONAC. Hola, mi nombre es Yuta, soy voluntario de Shika. Y ahora les vamos a enseñar el método Takakura. Para el método Takakura, lo más importante es las cáscaras de verduras y frutas. Utilizamos los microorganismos que están alrededor de las cáscaras de las verduras. entre las frutas y
verduras. Lo más importante es uva, porque encima de cáscara de uva tiene un montón de microorganismos y sacamos las cáscaras de uva. Podemos poner un poquito de carne. Los tubérculos no se utilizan porque tienen mucha tierra en sus cáscaras. Ahora mezclamos verduras brutas y 500 mililitros de agua y sal. Que quede salado. Súper salado. Batimos. Ahora vamos a ver sabor. Para la solución 2, utilizamos queso fresco. Este tamaño de yogur, 3 cucharas de levadura. Ojo, si es que tienen un poco de vino, pueden poner un poco de vino. Preparamos 1500 mililitros de agua. Ponemos queso, Yogur, levadura, ponemos azúcar, también hasta lo que tiene sabor dulce. Uy, Campay. salud. Tenemos dos soluciones, la sal y el dulce. Y dejamos 3 a 5 días en la sombra. Segundo proceso. Vamos a preparar la semilla del composto. Preparamos las hojarascas y hongos. Esto recuerden que lo podemos encontrar en los bosques. Tenemos cáscara de arroz. Esto podemos encontrar en los viveros. Y ahora ponemos las soluciones. Y esta solución no vamos a poner las cáscaras, solo agua, solución. Hemos utilizado una lavacara y es importante utilizar una pala y un servidor para en el caso de la solución de las frutas y verduras. Comenzamos a mezclar y es importante solo dejar que vayan todos estos para que puedan comenzar a reunirse todos los microorganismos. Cada uno tiene microorganismos diferentes. De abajo hacia arriba es importante que se mezcle todo, que no quede muy remojado, de manera que esté ligeramente compacto. Ahora vamos a poner harina para alimentar los microorganismos. Es importante que se mezcle muy bien de arriba o de abajo hacia arriba o de como ustedes quieran. Y mientras más, mejor. Recuerden que esto se ha hecho con elementos que no se utilizaron en su uso. Y en ese momento, si falta humedad, añadimos el agua. Esta es ya una parte de la semilla. Lo importante es cuando se mezclen que todo se compacte. Y en la parte de acá abajo, nada chorree. Ahora vamos a poner la semilla encima de las películas. El periódico. Y dejarle reposar al menos unos 5 días a la semilla. De manera que todos los microorganismos que están aquí crezcan. Y hacemos un montón, porque la semilla del composto tiene algo de temperatura y así la temperatura podemos guardar más alta. Es importante que se tape y que el momento que ustedes hagan no haya moscas, es para cubrir y que no dejen huevos las moscas ni otros bichos. También es periódicos para ayudar a subir la temperatura. Tercer paso. Ahora vamos a hacer una caja respirable y preparamos una gaveta
como este. que tenga los lados huecos, como la que ustedes ven aquí, para que el aire y los microorganismos que van a estar en la semilla puedan desarrollarse. Ponemos cartones. El cartón lo vamos a poner de manera que se haga un filo de cartón. Una vez puesto el cartón, vamos a poner masking. Es importante utilizar masking de papel porque ayuda a que el aire ingrese a la caja. Si utilizamos masking de plástico, estamos haciéndole un daño a la caja porque el aire no va a ingresar. Bien, mira estas partes. Aquí hay huecos, entonces para evitar lo que los insectos pongan huevos, vamos a taparse. Al final, su caja va a quedar así. Han pasado 5 días. Por acá hay microorganismos. Que han crecido. Recuerden que esto esté caliente, eso nos quiere decir que la semilla está lista. Y vamos a pasar a la caja respirable. Ahora vamos a poner periódico y pera. Esto nos va a servir para que no pasen insectos a dejar sus huevos. Y la tela también ayudará a cubrir y a mantener la temperatura. Con estos pasos ya tenemos lista la semilla del método Takakura. Ahora vamos a enseñarles cómo poder mantener el método Takakura. Vamos a poner la basura orgánica y tenemos que cortar muy fino. Las carnes también que salgan de tu cocina, pícalas lo más pequeño que puedas. Por eso los microorganismos pueden comer rápidamente. Los carbohidratos no necesitamos cortar bien porque los carbohidratos son muy suaves, no tan duros. Entonces los microorganismos pueden comer. Básicamente podemos poner los basura orgánicos, pero los tusa de maíz y semillas no podemos poner en el método Takakura porque las tusas son muy duras y las semillas recomiendo sembrar en tierra. Dentro de nuestra cocina a veces hay elementos podridos o frutas podridas o carne podrida. Esto también podemos poner en el método Takakura. Recuerden siempre igual, cortarlos fino, calentarlos en el microondas y luego ponerlos en. La basura orgánica debe ser picada lo más fino posible para poner en la semilla y mezclarlo todo el tiempo. Todos los días. Si no mezclamos todos los días, los microorganismos anaerobios van a funcionar. Y también el olor, si comienza a oler mal es porque no le hemos mezclado. Si mezcláramos todos los días, no va a oler mal. Y cubramos los alimentos con las semillas. Muy bien, hemos terminado el método Takakura. ¿Sí? Así que es hora de que ustedes conozcan. Bueno, yo creo que esta presentación nos permite tener muy claro esto del ejercicio de la elaboración del abono. Y ya después de que usted ya haya hecho todos los pasos, para quienes no tengan conectividad, pues los resultados los van a, a escribir en su cuaderno de biología, en su cuaderno de apuntes, ¿sí? Entonces, sus datos personales, el número de miembros que vive con usted, cuántas personas participaron en el proceso, cuál es la dimensión, si tienen ya una huerta o no, si tienen árboles frutales sí o no, si tienen fácil acceso a internet, si disponen de sombras, las observaciones que ustedes consideren pertinentes también, el volumen, que van a encontrar la fórmula matemática, en caso de que su recipiente sea un cubo, en caso de que su recipiente sea un cilindro, cómo multiplicarlo, cómo hacerlo, porque les voy a pedir
el registro de esa operación matemática y cómo lo hicieron. La humedad de Puyo, si la temperatura fue alta, baja o en ambiente, si hizo volteos, cuántos hizo, si hizo riegos, cuántos hizo, si hay presencia de insectos, igualmente las observaciones. ¿Qué problemas encontró? Tuvo mal olor, humedad, exceso de sequedad, alguna presencia de animales, dificultad para encontrar material húmedo, dificultad para encontrar material seco marrón, si el proceso fue complicado, sí o no. Listo. Por último, me responden esta pregunta: ¿qué función cumple la fermentación en el cultivo de bacterias en el compostaje? Recuerden que para entregar la tarea, entonces tienen que hacerlo a través de el correo institucional, ¿sí? Mm, y en este caso, que necesiten conectividad, les recomiendo bastante, muchísimo, les recomiendo bastante usar la plataforma Moodle. ¿Sí? La plataforma Moodle es una herramienta que le permite a usted entregar trabajos y ser calificados. ¿Sí? ¿Qué pasó el periodo pasado? Los estudiantes entraron a Moodle, pero no desarrollaron todas las actividades porque no leyeron, donde dice: a continuación, pues bienvenido, a continuación vas a encontrar una serie de invernículos que te permitirán navegar por todos los recursos digitales de nuestro curso virtual. Entonces, así para desarrollar todas las actividades, entonces dice que debo hacer clic en cada una de ellas. Y acá, ustedes, los que tengan conectividad, simplemente dan clic y van a encontrar un formulario de Google. Entonces va a ser muchísimo rápido. Listo, pues eso es todo por hoy. Espero este material les sirva para poder ir desarrollando la actividad durante todo el periodo. Que gocen de buena salud y un fuerte abrazo.